Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a explicar a cómo resolver un problema de humidificación en Excel. Ok, el problema nos dice que se dispone de una masa de aire a 50 grados centígrados con una humedad relativa de 30% y a una presión de 101.3 kilopascales. Y nos pide calcular todo esto de acá. Ok, si recuerdan en el video pasado, nosotros resolvimos elaboramos una plantilla en la cual encontrábamos la humedad absoluta cuando nos dan como datos la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. En este caso nos están dando la temperatura de bulbo seco, o sea, la temperatura del sistema, y la humedad relativa. Cuando nos dan estos dos datos de un flujo gaseoso, por lo regular es muy sencillo encontrar todos los demás, así que vamos a resolverlo. Ok, primero apuntamos todos los datos que nos está dando el problema, que son la temperatura a 50 grados centígrados, la humedad relativa a 30% y pues la presión del sistema que nos dice que es de 101.3 kilopascales. Ok, para encontrar todo lo demás vamos a recurrir a las mismas ecuaciones que habíamos utilizado antes. Encontramos primero la presión de vapor con ecuación de Antoine, que es la exponencial de la constante A menos la constante B dividido entre la constante C más la temperatura más 273.15 para pasarlo a Kelvin. Encontramos la presión parcial del sistema, que es la presión de vapor multiplicada por la humedad relativa. Luego la fracción molar, que es igual a la presión parcial entre la presión total del sistema. La presión parcial dividido entre. Luego la humedad molar, que es igual a la fracción molar dividido entre 1 menos la fracción molar. Y por último la humedad absoluta, que es igual a la humedad molar multiplicada por el peso molecular del vapor dividido entre el peso molecular del gas. Y listo, encontramos que la humedad en este caso es de 0.02362. Ok, si quisiéramos resolver este inciso con la ayuda de la carta psicométrica, pues simplemente hubiéramos tenido que hacer esto. Ubicamos en el eje de las X la temperatura de bulbo seco, la humedad relativa en las curvas que pasan por la carta psicométrica, ubicamos que nos dice que es de 30%, y en la intersección de la curva con la línea de bulbo seco leemos horizontalmente para ver cuál es la humedad absoluta del sistema. En este caso cae un poco debajo de 0.024, que si nos damos cuenta nos dio aproximadamente lo mismo, entonces quiere decir que está correcto. Ok, el inciso B nos dice que calculemos la humedad máxima que puede tener el aire a esa temperatura. Ok, si lo quisiéramos hacer con la carta ciclométrica, ¿cómo lo haríamos? Pues si nos dice que se encuentra a la misma temperatura y queremos encontrar la humedad máxima, sabemos que la humedad máxima siempre la vamos a encontrar cuando nos hallemos por encima de la curva de humedad relativa del 100%. Más allá de esa curva no puede llegar, por lo que a 50 grados centígrados, con la intersección de la curva del 100%, leemos horizontalmente y vemos que la humedad es aproximadamente de 0.086. Si la quisiéramos encontrar con las ecuaciones, ¿cómo lo haríamos? Pues nosotros sabemos que tenemos la temperatura de 50 grados centígrados, pero una humedad relativa del 100%, por lo que aquí cambiamos 100%. Y con las ecuaciones van a permanecer igual. Llegamos al resultado de que la humedad absoluta del sistema es 0.086, que corresponde con lo que encontramos en la carta psicométrica. Ok, el inciso C nos pide encontrar la temperatura de rocío de este sistema. Analizándolo en la carta psicométrica, pues a las condiciones a las cuales nosotros nos encontrábamos, teníamos una humedad de 0.023 y algo. La temperatura de rocío no es más que la temperatura a la cual nos encontramos a cierta humedad y lo enfriamos. Sabemos que un enfriamiento se ve representado con una línea horizontal hacia la izquierda hasta el punto en el cual nos encontramos con la humedad relativa del 100%. En este punto de acá se supone que va a empezar a condensar nuestro vapor, en este caso va a empezar a condensar el agua.
por lo que en esta intersección entre esta línea y la curva de 100% leemos cuál es la temperatura, que sabemos que es verticalmente hacia abajo, que cae en aproximadamente 28 grados centígrados. Si lo quisiéramos hacer con las ecuaciones, ¿cómo lo haríamos? Ok, para esto sabemos que nos encontramos en estas condiciones y queremos simplemente tener la misma humedad a una diferente temperatura. Entonces, si guardamos este dato de acá, ok, queremos tener esta humedad cuando tenemos una temperatura menor. En este caso sabemos que va a ser más baja, entonces suponemos que va a ser de, digamos, de 20. Y la humedad relativa sabemos que va a ser de 100% porque es cuando pasa por esa curva. Entonces aquí si nos damos cuenta no tenemos una humedad relativa igual a la que teníamos antes, por lo que vamos a tener que utilizar la herramienta de análisis de hipótesis, en donde nuestra celda objetivo va a ser nuestra humedad absoluta y queremos que tenga el valor que tenía antes de 0.02362. Cambiando qué celda, la temperatura. Por lo que encontramos una nueva temperatura que en este caso es de 27.53, que corresponde a la temperatura que encontramos en la carta psicométrica. Ok, y el último inciso nos pide encontrar la humedad relativa del sistema si el aire se enfría hasta 30 grados centígrados sin estar en contacto con agua. Ok, sabemos que pues si nos encontramos en el punto inicial acá y lo queremos enfriar hasta 30 grados centígrados, llegaría hasta este punto de acá, en 30 grados centígrados. Y si queremos encontrar la humedad relativa del sistema, sabemos que son las curvas que pasan por la carta psicométrica. Entonces, este punto de acá pasa por aproximadamente la curva que está casi llegando a 90%, casi como 88%. Entonces, si lo quisiéramos encontrar con las ecuaciones, ¿cómo lo haríamos? Muy fácil, simplemente sabemos que la temperatura en este caso llega hasta 30% y queremos que se mantenga la misma humedad que teníamos antes, encontrando una nueva humedad relativa, que en este caso sabemos que va a ser menos de 100, aproximadamente 80 o 90%. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues nuevamente aplicamos un análisis de hipótesis. Queremos que esta celda vuelva a valer el mismo valor que tenía antes, 0.2362, cambiando la humedad relativa. Y nos da como resultado que la humedad relativa es de 87% para tener la misma humedad que corresponde con el valor que encontramos en la carta psicométrica. Y bueno, así se resuelve este ejercicio de humidificación. Más que nada sirvió para ejemplificar cómo se ven representados ciertos movimientos en la carta psicométrica y cómo resolverlos tanto con la carta como con las ecuaciones. Muchas gracias.